Listo, entonces continuamos con lo que nos quedamos en la última clase, por así decirlo. Aquí está todavía, pues, evidentemente, lo que es las reglas. Miércoles, pensé que ya lo había puesto. Bueno, perdón. Prácticamente vamos a seguir continuando con lo que son, digamos, la sustitución o cambio de variable, como le estaba llamando. Y bueno, vamos a tratar de hacer ese tipo de integrales. Y lo importante en los cambios de variable, como dije en su momento, en la última clase, fue que siempre es importante dar, o sea, visualizar cuál es el cambio más accesible o cuál es el cambio que más podríamos utilizar para lo que es la resolución, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este de aquí, digamos, si nosotros queremos resolver este problema, evidentemente hacer un cambio de variable es lo más óptimo para poder resolverlo. ¿Qué cambio vamos a utilizar? Pues vamos a ver que el cambio más fácil para cuando ya vaya, digamos, haciendo el cambio, la integral que veamos o la forma como se vea ya después de hacer el cambio de variable sea fácil de hacer esa integral. Entonces, esa es la idea de de cuando se hace un cambio de variable, que al momento que nosotros cambiemos esta función por una variable diferente, la visualización del problema sea mucho más fácil hacer su integral. Entonces, el cambio de variable que vamos a utilizar aquí sería lo más óptimo, sería utilizar el cambio de variable de este de aquí, de esta función, la que es este logaritmo más logaritmo de x. ¿Por qué? Porque si nosotros derivamos eso, lo más probable es que esa derivada sí esté presente. Y, y es simplemente por el hecho de que como es una función que tiene un logaritmo, entonces a la final si se lo deriva, lo más, digamos, lo más visible es que sí esté esa parte, lo que más se puede ver es. Entonces, por ejemplo, si ponemos aquí la función logaritmo y dentro de ella hay otra función que también es otro logaritmo, al momento que derivamos esto, pues sí va a quedar algo que está dentro de esa integral. Entonces, como mencioné también en su momento, cuando hacemos los cambios de variable, es importante también que, como dije en su momento, es que la derivada esté presente, pero si no está, no es que no se pueda resolver por si acaso. Pero bueno, aquí está nuestro cambio de variable y al momento que nosotros lo derivamos, pues nos daríamos cuenta de que en realidad esta derivada, o bueno, este cambio de variable, la derivada está presente. Por ejemplo, digamos, la derivada de este logaritmo, pues primeramente sería 1 sobre el logaritmo, y eso estaría así, por así decirlo. Déjenme poner esto acá. Ahí está. Esa es la derivada de este logaritmo que está aquí, solo de este. Y si lo sigo derivando, porque obviamente tengo que hacer como una regla de la cadena, me toca derivar ahora el logaritmo que está acá adentro, entonces esa derivada de ese logaritmo representaría la x que voy a poner aquí. Y siguiendo la idea, como estoy derivando la x, pues aquí también tendrían que poner la derivada de la x, que sería un diferencial de x. Recuerden que cada vez que van a derivar una variable, pues esta derivada de esa variable tiene un diferencial. Así como se vio, pues la derivada de la u tiene el diferencial de u, ¿no? Y bueno, ahí está. Entonces, al hacer este cambio, nosotros podemos decir o podemos sacar que literalmente el de x dividido para una x con logaritmo sería la representación del de u. Y eso se logra ver prácticamente dentro del problema o dentro de la integral. Ahí lo tienen y se lo puede simplemente cambiar. Y al momento que hacemos el cambio de la variable con eso, pues ya se va a visualizar la integral de una mejor forma y una fácil resolución. Como pueden ver, el de x sobre eso de ahí, ya diríamos que es prácticamente de u. Y la variable que cambiamos, que es logaritmo, y dentro del logaritmo, pues ya solo sería la variable u. Entonces, ese es el motivo de hacer un cambio de variable, como se dijo en la última clase. Entonces, aquí a la final, la resolución de esto va a quedar logaritmo natural del valor absoluto de la variable u más una constante c. Y ya para terminar, pues evidentemente siempre se tiene que dejar con la variable que empezaron a hacer el problema. El problema empezó con la variable x, por lo tanto todo toca dejar con la variable x. Cambiando la u, que era nuestra variable, era esto, pues esto toca cambiarlo ahí dentro y simplemente tocaría poner de esta forma, valor absoluto, y aquí, bueno, logaritmo de un logaritmo de la x más una constante c. Y prácticamente eso quedaría este problema.
Entonces, eso fue como para decir, bueno, digamos, el resumen de lo que se vio la última clase, ¿no? Es prácticamente lo que era un cambio de variables, ¿vale? Un cambio de variables. Entonces, espero que este tema del cambio de variables no sea un problema para los que vamos a ver ahorita, porque como dije, ya lo que se hace después del cambio de variable viene lo que es la integración por partes. Y creo que ya es hora de dar eso, ¿vale? A ver, entonces, déjenme ver si tengo por aquí esto. Vale, a ver, aquí está. Déjenme poner esto bien y ya les muestro. A ver, a ver, a ver. Creo que sí es hora de explicar lo que son las integraciones por partes. Sí, no hay más que decir de esta integral. Vale, entonces solo esperen un momento hasta, digamos, copiar esta información acá para que lo puedan visualizar ustedes y ya de ahí empezamos con la parte de la teoría de esto de aquí. A ver, déjenme ver si está bien copiado esto. Y sí, vale. Ahora sí. A ver, primero, la integración por partes prácticamente es el método que se realiza cuando nosotros tenemos que integrar funciones que se estén multiplicando. En su momento, al inicio de lo que es el tema de integrales, ¿no? Les había explicado de que no había algo directo para cuando tengan funciones que se estén multiplicando o que se estén dividiendo. Entonces, ahorita tenemos el primer método, que es la integración por partes, que es la representación cuando dos funciones se están multiplicando. Entonces, prácticamente aquí lo que vamos a hacer es el método que se va a ver aquí, que sería prácticamente esta parte. Esto es lo más importante que toca aprenderse de lo que es la integración por parte. Esta ecuación, ¿vale? Y evidentemente de esta ecuación sale la típica frase que tal vez en algún momento la deben haber escuchado, y la verdad esa frase no es tan divertida, pero bueno, aquí está. Este de aquí, si lo quieren aprender de esa forma, ok, no hay problema, pero bueno. Aquí la frase es la típica: un día vi una vaca vestida de uniforme. Así se dice, si lo quieren aprender de esa forma, bien, pero bueno, ahí está. Es la frase típica que se utiliza en lo que son las integraciones por partes. Aquí, bueno, esta cosa es la vaca, supuestamente. Eh, un día bien. A ver, no. A ver, así sería. Un día vi una vaca, una vaca, y aquí, una vaca aquí está, vestida, este de aquí es vestida, de uniforme, dice, vale, así está, vale. Entonces, eso es lo más importante para lo que es saber lo que es la integración por partes, es esa última ecuación. Es como si lo quieren aprender así, ok, un día vi una vaca vestida de uniforme y prácticamente así se va creando la ecuación y todo eso. La demostración para esta ecuación es prácticamente cuando nosotros derivamos una función de multiplicación y después de esa derivada de forma de multiplicación la volvemos a integrar y hacemos un proceso para que quede una forma y bueno, a la final nos queda esa última ecuación. Entonces, así lo pueden anotar con esa frase si desean. Y a la final, pues bueno, como digo, lo importante es la última ecuación que está aquí. Esta de aquí. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Pues primero, para resolver esto, lo que les van a explicar o la forma como les van a enseñar, les van a decir que utilicen la fórmula ILATE, prácticamente, ILATE. Pero ¿de qué sirve, no? ¿De qué sirve ILATE? Pues ILATE lo que ayuda o lo que nos dice es prácticamente a nosotros saber elegir qué función vamos a poner como U y qué función vamos a poner por dB. Porque en lo que son por partes, nosotros vamos a tener esto. Vamos a tener una función que va a representar nuestra variable U y vamos a tener otra función que va a ser representada nuestro dB. Entonces, cuando nosotros sepamos cuál va a ser U y cuál va a ser dB, nosotros vamos a crear nuestra ecuación de la U por B
menos, menos la integral de b por du. Y es prácticamente la ecuación que están viendo aquí en lo que está encerrado. Entonces, nosotros tenemos que saber entender digamos, y elegir cuál vamos a tomar como u y cuál vamos a tomar como db. Y para eso nos va a servir saber lo dilate. Y bueno, a ver, una cosa así, ¿no? Para mí, late, cuando yo aprendí esto de integrales, yo la verdad, el profesor que me enseñó, a mí nunca me enseñó esto, no me enseñó lo de late. Y el hecho de que no me haya enseñado eso no quiere decir que yo no sepa hacer integrales por partes, sino que a mí me enseñó de otra forma, a mí me enseñó a identificar qué es preferible tomar en cuenta como U o de B, sin necesidad de haberme enseñado hilate. Ya después, con el tiempo, según los alumnos, pues me dijeron que había un método llamado hilate y ya tuve que aprender para explicarle a ellos, ¿no? Pero bueno, yo les voy a explicar ese método de hilate, que es lo típico que enseñan los profesores, y después les enseño un método que yo tengo que a la final sirve para todos, porque hilate no sirve para todos, sirve para ciertos casos o sirve para la mayoría de los casos, no para todos. Entonces, vamos a entender esto, ¿no? ¿De qué sirve saber hilate? Pues hilate nos ayuda a nosotros saber cuál es la variable u o cuál vamos a tomar como u. Y eso es importante porque al momento que sabemos cuál va a ser esa variable, ya lo demás sería de b. ¿Y por qué es importante tomar en cuenta esto del late? Bueno, es porque así van a aprender de manera más rápida y más fácil por el momento. Ya después con la práctica no van a necesitar hilate, la verdad. O sea, ya sería algo, digamos, algo común y no van a necesitar saber o decir que van a estar ocupando hilate, sino que ya van a decir directamente, eso es su directo, así, sin necesidad de estar diciendo que ocuparon hilate. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el orden para tomar la variable u? Pues de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y toca identificar la función inversa, la función logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial. Y va a seguir ese orden. Por ejemplo, nosotros podemos tener en el problema de una integral, podemos tener una función inversa y una función trigonométrica. Podemos tener las dos dentro de una integral y puede que las dos se estén multiplicando. Por lo tanto, a la final, si vamos a tomar en cuenta la variable u, pues prácticamente la función inversa ganaría por el hecho de que esa está la que está más arriba de esta lista. Entonces siempre vamos a tomar en cuenta de arriba hacia abajo. Eso ya vamos a verlo con problemas y bueno, esa es la idea. Pero para los que no ocupen hilate, pues el tip más importante sería lo que está acá a la derecha, que escoger la variable u según la conveniencia de uno y bueno, ya con eso ya veríamos lo otro. Y también lo último que dice que escoger la variable u de la función que no sea una integral inmediata son consejos que se da para la gente que tal vez no se aprenda hilate, sino que se aprenda de otro método. Como digo, yo aprendí de la forma de lo que está en el cuadro de la derecha y el de la izquierda, pues ya después tuve que aprender. Entonces, ahora sí, vamos con problemas de este tema. A ver, déjenme poner esto por acá. Y vamos a darlo dilate, pero también después vamos a dar otras cosas. Dime. ¿A qué se refiere con integral inmediata? Integral inmediata se refiere a que, digamos, solo con ver la integral tú ya puedes directamente dar la respuesta. O sea que, digamos, solo aplicas la regla y ya tienes la solución. Eso es una integral inmediata. ¿Sí? Ah, ya. Gracias, ¿Sí? profe. Okay. Eso es prácticamente una integral inmediata que, digamos, solo con la regla de lo que son las integrales, tú ya tienes la solución. Es como, es como que te digan que integres la X. Es una integral inmediata. Integrar la X es algo directo, pero bueno. Entonces, ahí lo tienen, ¿vale? A ver, entonces, aquí les muestro el primer problema que vamos a resolver. Como saben, pues siempre vamos a empezar con cosas fáciles y de ahí subimos un poco el nivel, ¿no? Entonces, aquí tenemos el primer problema. A ver. Primero, creo que lo más importante, por así decirlo, es saber identificar
¿cómo vamos a hacer este método? Porque a la final, digamos, siempre es preferible seguir un orden que a la final, si son bien organizados, pues a la final el problema lo pueden resolver de manera rápida y fácil, y ya van a ver el orden que, bueno, a mí me gusta hacer, y si desean, pues lo pueden seguir. Entonces, lo importante es esto, ¿no? Que ustedes van a saber, tener que identificar cuál va a ser U y cuál va a ser DB. Esta sería la idea, encontrar cuál van a poner como U y cuál van a poner como DB. Ahora, aquí, ya en esta parte, pues ustedes van a tener que sacar la derivada de la U y en el otro lado, pues tendrán que sacar la integral del DB. O sea, encontrar B. ¿Por qué? Porque al final la ecuación así lo necesita. Como pueden ver aquí, digamos, U por dB es lo que ustedes van a tener que sacar de esta función, pero después van a necesitar la U, van a necesitar el B, después van a necesitar el DU, y aquí van a poner el B. Entonces, de ley necesitan la integral de lo que vayan a poner aquí y la derivada de lo que vayan a poner aquí, ¿no? Entonces toca tener eso en cuenta. Entonces, este orden yo lo hago porque al final es lo que se necesita. Entonces, vamos a poner la U y el dB y después, como digo, acá vamos a derivar y acá vamos a integrar. Entonces, toca entender un poco, antes de simplemente hacerlo dilate, preferible, quiero que más o menos entiendan el método que yo tengo, porque yo dilate no lo ocupo, entonces es mejor aprenderse un método que sirve para todo a un método que solo sirve para algunos de los, digamos, para una gran mayoría de casos, que no es todos, pero bueno, es la mayoría sí, pero no es todo. Entonces, por ejemplo, el método que yo ocupo, por así decirlo, es simplemente entender qué hace cada cosa. Yo sé que esto va a derivarse, o sea, la U, la función que yo voy a poner ahí, la función va a suceder ahí que voy a tener que derivarlo. Entonces, en el otro tengo que integrarlo. Correspondiente a las funciones que tengo arriba son polinomios donde aquí obviamente tengo solo una X y acá tengo otro polinomio que está elevado a la 10. ¿Qué sucede? Como yo entiendo que a la final los polinomios, si yo lo derivo o si yo lo integro, va a suceder cierta cosa con un polinomio, ¿no? Digamos, un polinomio, cuando lo derivo, lo lógico de lo que pase es que su grado, el grado de, digamos, de lo que está elevado X, va a bajar, va digamos, a decaer, ¿no? Va, digamos, como digo la palabra, a bajar. Entonces, lo que quiero decir, por ejemplo, digamos, si yo tuviera una función cuadrática, si yo la derivo, quedará una función lineal. Si yo derivo la función lineal, lo que va a quedar es una constante. Y así sucesivamente hasta que la x desaparezca. Ahora, con respecto a integrales, un polinomio en integrales lo que hace es que el polinomio suba de grado. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una función lineal y yo la integro, eso va a quedar ahora una función cuadrática. Si yo la vuelvo a integrar, quedará una función cúbica. Y así sucesivamente mientras lo siga integrando. ¿Cuál es el chiste de esto? Pues evidentemente cuando nosotros vayamos a tomar en cuenta la variable u o la variable db, según los dos ejemplos que tengo ahí metidos, o sea, las dos funciones que están ahí, preferible es poner aquí la x y acá el 2x más 5. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? Digamos, ¿por qué es preferible ponerlos así? ¿Alguien diría el por qué? ¿Qué me dicen? ¿Por qué es preferible ponerlo de esa forma? Es por el resultado de la integral, que tendría que ser positivo. No tanto eso, no sería eso. ¿Por qué se pondría así? ¿Alguien tiene una idea también? Por si acaso, ¿alguien más? O el mismo persona reformulando otra vez su respuesta. Porque al derivar ya solo te quedaría de u igual a de x. Correcto. Prácticamente al derivar el polinomio que es la x va a desaparecer. Y ese es el chiste, pues el Pero chiste de una dos cosa, funciones es eliminarlo. Dime. es que o sea, yo me guié, por ejemplo, con escoger la variable u en la función que no sea una integral inmediata. Claro, Y yo estaba haciendo aparte y yo puse que la u es 2x más 5 elevado a la 10 y que db es x, porque al hacer eso es una integral inmediata. claro. Ah, Pero ya. la cosa es que digamos, la función que no sea una integral inmediata, dice.
que no sea, ¿no? Lo importante en esa regla que dice que no sea una integral inmediata, se refiere a que a la final vas a tener que hacer un poco más de proceso, pero no es que no se pueda resolver. Y si tú pones la x al otro lado, esa integral es inmediata. Integral de la x. Eso no es una integral inmediata. Pregunto, ¿no? Si tú pusieras la x al otro lado. Claro, yo me regí por eso. Yo por eso puse la U con la que no es así, digamos, una integral inmediata. Es que aquí dice escoger la variable u, la función que no sea una integral inmediata. Oh, vaya. Que no sea una integral inmediata. Aquí creo que tendría que corregir esta de aquí. Esto debería ser de b. Eso corríjanlo, ¿vale? Sí, sí, ahorita que lo leo bien, preferible coger así, de b. Ahí estaría bien hecho digamos, el tips. Ahí sí me equivoqué, tendría que haber puesto de u. Ahí lo corrigen. A ver, entonces, el chiste, como dijo su compañero anteriormente, era más por el hecho de eliminar la variable del polinomio de la x. O sea que la x prácticamente acaba de desaparecer y al momento que desaparece, pues la solución del problema ya después va a quedar algo simple. Ahora sí, al tomar esto en cuenta, ahora sí vamos a un lado vamos a derivar y al otro lado vamos a integrar. Entonces la derivada de la izquierda, o sea de la x, va a quedar obviamente el diferencial de x. Y al momento que integramos al lado derecho, como su momento les dije que, digamos, la primera clase que tienen que tener muy presente para esta clase, prácticamente aquí ya vamos a poner la respuesta de esto. Recomendación, traten de preguntar a su profesor si pueden poner directamente la solución o si no, pues aquí tendrán que hacer un cambio de variable para poder resolver esta cosa, ¿no? Porque, bueno, eso lo piden y no es simplemente colocar aquí la solución. Entonces, ¿cuál es la respuesta para esto? Pues aquí vamos a colocar nuestra integral que sería simplemente el 2x más 5 elevado a la 11 dividido para lo que es 22, ¿no? Dime, perdón. Ajá, 22, profe. Ah, ok. Vale. Entonces, esa es la solución. Como mencioné en su momento, tenían que haber visto el último video para entender por qué esta respuesta la estoy poniendo directo, porque obviamente estoy esperando que ya yo avance más rápido con este tema, ¿no? De que esas integrales, las típicas integrales por partes que vamos a realizar, el tema de encontrar B es lo más complicado. Esto es lo más complicado de por partes, saber encontrar esto. ¿Y por qué digo esto? Porque a la final, para encontrar la variable p, es como encontrar una nueva integral, porque aquí vamos a tener que integrar y tendríamos que resolver mediante procesos y hacer la solución de esto. Entonces, ahora, una vez que hemos visto que no necesitamos lo de ILATE, ¿vale? No necesitamos saber ILATE, les voy a explicar cómo sería si hubiésemos utilizado, ¿no? ILATE. Miren, este de aquí sería una función, digamos, polinómica o directamente una función algebraica, por así decirlo. En lo que se refiere a algebraica, pues entran los polinomios. Entonces, ahí tendríamos la función que sería la letra, la A, la algebraica. Aquí, obviamente, el 2x más 5 también sería una función algebraica, pero dentro de esto predomina el hecho de que está elevado a la 10. O sea que a la final esto sería un exponencial, no una algebraica. Por lo tanto, como la A es la que está predominando, pues la X sería la U y el otro pues sería el de B. Y así utilizarían ILATE. Como digo, ILATE sí funciona. Y funciona para una gran mayoría de casos, no para todos. Así es que por eso yo preferible enseñar ILATE solo para que puedan resolver pocos problemas, aunque en realidad son bastantes, porque la final ILATE ayuda para resolver la gran mayoría de problemas que hay. No me gusta darlo porque al final no resuelve todo. Y por eso mejor explico el método que a mí me enseñaron, que es simplemente saber identificar el tipo de problemas para que puedan directamente no necesitar de ILATE. Yo ILATE nunca lo ocupo y eso no quiere decir que yo no pueda resolver por partes. Entonces, ahora aquí ya lo único que nos queda es aplicar la ecuación. Nos toca multiplicar u por b menos la integral de b por du. O sea, esta ecuación que ven aquí. Solo toca copiar y poner ahí. Ahora, ¿cómo va a quedar la multiplicación? Pues yo, la verdad, con este orden que estoy colocando, simplemente yo digo que estos dos se multiplican
y después estos dos se multiplican. Entonces, así yo lo hago y a veces no necesito recordar esto. ¿Por qué? Porque ya estoy acostumbrado a hacer esa idea, entonces a la final es la misma. Pueden aprenderse de esa forma o simplemente recordar de nuevo la ecuación, como digo, ¿no? Entonces aquí sería u por b, que sería la x, multiplicado por este 2x más 5 elevado a la 11 y listo. Ah, y por cierto, ¿no? En este tipo de integrales la c no se toma en cuenta, no se va a poner ahí, no es necesario. No es necesario que lo pongan, por si acaso. Entonces, Pero dime. al final de la integral, sí. Obviamente, ya al final, a lo que se refiere ya la respuesta, ahí obviamente sí. A ver, entonces, x de 2x más 5, como digo, ya la integral quedaría x u por b, que sería esto de aquí. Déjenme poner esta parte, que sería esto de aquí. Vale, ahí está. Esto quedaría 2x más 5, elevado a la 10, y esto quedaría 22, y obviamente esto estaría multiplicado por una x. Ahí está. Ahora ponemos menos, y aquí quedaría una integral de multiplicar b por du. Entonces, b por du, sabiendo que este es b y este es du, pues la multiplicación, el 22 que está ahí, lo puedo poner afuera. O sea, lo podemos poner así, 1 sobre 22, y de ahí solo nos quedaría integrar otra vez un 2x más 5, y ahorita estaría elevado a la 11. Y aquí, obviamente, un diferencial de x. Entonces, ya de aquí lo que queda es simplemente saber la integral de esto, de lo que está a la derecha. Entonces, para esta integral que ven aquí, ya tendrán que hacer cualquier proceso que conozcan, y si ya saben la respuesta, la pueden colocar, eso sí, dependiendo de su profesor, por si acaso. Si su profesor les deja ocupar lo que ya mencioné en la clase pasada, pues lo pueden hacer directo. Si no, pues tendrán que hacer todo el proceso de hacer cambio de variable y eso. ¿Vale? Profe, el Entonces, exponente dime, no debe ser a la 11. ahí no está la 11. No, al otro lado. Ah, en el otro lado, sí, ya lo voy a cambiar. Es verdad. Lo voy a borrar aquí. Ahí está. Vale, entonces, ¿cuál es la respuesta para este nuevo, digamos, para esta nueva integral, ¿no? Que tenemos acá? La respuesta para esto sería la misma elevado a la 12 dividido para 24, ¿no? Entonces aquí simplemente va a quedar el 2x más 5 elevado a la 12 dividido para 24 y prácticamente más c. Y listo, chicos. ¿Vale? Ahí lo tienen. Entonces, debo recordar que obviamente el colocar esta respuesta rápida que yo estoy colocando, ¿no? Es porque se hace un cambio de variable y ahí aparece, va a aparecer ese 2 que van a tener que agregar, después va a quedar como una u a la 11, y el u a la 11 al integral queda u a la 12 sobre 12, el 12 con el 12 van a multiplicar y va a quedar 24, entonces todas esas cosas se explicó en la clase pasada. Entonces, si no se acuerdan o no han visto la clase pasada, pues la verdad tendrían que haberlo visto, porque para ver esta clase, pues tienen que tener los conocimientos del que ya se vio en lo último. Pero bueno, ahí está el primer problema, ¿ok? El primer problema hecho, vamos a poner otro. Si tienen preguntas o dudas, ahí me avisan. Vamos a poner otro problema, a ver qué tal. Déjenme ver. ¿Dónde está? Déjenme buscar dónde está esto. Vale, aquí está otro problema. A ver, ahorita les muestro. Ahí lo tienen, el siguiente problema, ¿ok? A ver. Este es el problema para realizar ahorita. El de aquí. El x por el seno de x cuadrado. Y bueno, vamos a ver cómo resolver este problema. Y ahora sí, vamos a ver cómo empezar, ¿no? A ver, una cosa. Primero, importante.
Si ustedes quieren hacer un cambio de variable antes de hacer por partes, ok, no hay problema, pueden hacerlo. O sea, podemos decir el cambio de variable, yo qué sé, w igual a x cuadrado. Entonces ahí al hacer ese cambio, como vemos que la derivada está, lo podemos poner y listo. Y de ahí va a quedar algo más simple para lo que es hacer por partes. Si no quieren hacer ese cambio de variable, no pasa nada y simplemente hacemos la integración por partes. No hay ningún problema. Ahora, con respecto a lo que es digamos, cómo vamos a hacerlo, pues ya dependerá de ustedes. A ver, díganme, ¿hacemos el cambio de variable o simplemente hacemos por partes? ¿Qué me dicen? Por parte. Por partes directo. Ok. Entonces, veamos. Nuestra variable u va a ser igual y acá nuestra variable db. Como dije, sin tomar en cuenta lo dilate, tenemos una función que es una x y multiplicado por un arseno, que es una función trigonométrica, que es una inversa, sí, pero bueno. Evidentemente la x no la vamos a poner en la u, porque el hecho de poner aquí la x se nos va a complicar al momento que pongamos acá el arseno. ¿Por qué? Porque aquí a la final la integral del arseno va a ser complicado y otra vez tocará hacer por partes en este lado y no es la idea. Por lo tanto, es preferible aquí hacer lo contrario. En este caso, acá, es preferible poner acá el arseno, aunque nosotros sepamos que al poner acá la x va a aumentar de polinomio. No importa eso. ¿Por qué? Porque aquí, al poner acá el arseno, estaríamos eliminando la función de la inversa en sí. La función trigonométrica, que es la función seno. Porque al momento que derivamos esta función inversa, lo único que nos va a quedar es una función en x. Entonces, ahí lo dejamos de esta forma. A ver. Así va a ser la idea de colocar la u y el db. Igual, si por si acaso tienen la idea de todavía, digamos, ocupar ilate, pues se ve claramente que eso va a ser así por el hecho de que tenemos una función inversa, que es prácticamente la función que predomina en nuestra jerarquía, no de arriba hacia abajo, y acá pues la x es una función algebraica, entonces es lógico saber que el arseno pues sería nuestra variable u y el otro sería db. Entonces vamos a ver cómo hacer este problema. Primero, el arseno de x al cuadrado. Tenemos que derivarlo, entonces nuestra derivada para este problema va a ser lo siguiente. Si nosotros derivamos esta variable del arseno, recordar que la derivada de un arseno sería de esta forma. Sería 1 sobre la raíz de 1 menos lo que esté aquí elevado al cuadrado. Así es la regla de la derivada de un arseno. Entonces, lo que está ahí dentro lo elevamos al cuadrado. Quiere decir que aquí dentro va a quedar x elevada a la cuarta. Y ya después toca derivar, como ya derivamos arseno, tocaría derivar ahora este x cuadrado. Por lo tanto, su derivada sería, pues, evidentemente 2x. Y aquí aparecería el diferencial de x por el hecho de estar derivando la variable x. Ya está. Ahora, al lado derecho, pues obviamente vamos a tener que antiderivarlo o integrarlo, como lo quieran llamar. Preferible, lo normal de llamarlo es antiderivarlo, antiderivadas. Integral es otra cosa, la palabra integral es utilizada en otra cosa. Entonces, la antiderivada de esto sería pues x cuadrado sobre 2, nada más. Ahí está. Entonces, ahora lo único que toca hacer es multiplicarlos siguiendo la regla de lo que es la integración por partes. Entonces, esto va a ser de esta forma. Esta u se multiplica con la b, o sea, estos dos se multiplican, y después estos dos se multiplican. Y evidentemente, cuando se multiplican estos dos, hay un menos de por medio, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver cómo quedaría esta de aquí. Este de aquí al multiplicarse, pues va a quedar de esta forma. Quedaría un x cuadrado dividido para 2 multiplicado por un arseno. A ver, así estaría. Arseno del x cuadrado. Menos, y bueno, ahí ya toca multiplicar después b por du. Al multiplicarse b por du, el 2 se va a eliminar, ¿ok? El 2 que está aquí, con este 2 que está acá dividiéndose, los dos se eliminan.
Y ya de ahí, pues solo queda la x multiplicado por ese x cuadrado, entonces arriba va a quedar un x al cubo, y todo eso pues dividido para el 1 menos x a la cuarta. O sea, 1, sí, con la raíz, ¿no? Arriba queda solo esto, y abajo pues con la raíz de 1 menos x a la cuarta. Y ya está. Ahí lo tiene. Entonces, ya lo único que toca hacer es saber cómo integrar la parte de la derecha, ¿no? Cómo hacer esa integral. Y para hacer esa integral, pues vamos a ver qué vamos a ocupar. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué podrían hacer para resolver esa integral de la derecha? Bueno, esa antiderivada sería, perdón, la antiderivada. ¿Alguna idea? Cambio de regla. Cambiar la función de abajo por un cambio de variable. Ajá. ¿Sí? Así es. Sí, preferible eso porque es lo más rápido que se puede hacer. Entonces, vamos a decir un cambio de variable, yo que sé, W. Eso va a ser igual a 1 menos x a la cuarta. Por lo tanto, su derivada va a ser igual a menos 4x al cubo por dx. ¿Vale? Entonces, es lógico darse cuenta de que para poner este dw, este x al cubo con el de x, esto ya está. Está aquí con esto, ¿vale? Solo falta poner este menos 4 para poder colocar el dw. Entonces, eso de ahí lo voy a colocar directamente. Vamos a poner aquí un 4. Este menos que está aquí lo voy a poner acá adentro. Entonces aquí ya es positivo, ¿vale? Aquí ya al colocar ese menos ahí dentro, pues esto ya es positivo. Y por último, pues como estoy agregando un 4 así de la nada, pues también tengo que quitarlo. Los números se pueden agregar, eso no hay ninguna discusión en el sentido de que no se puede hacer. Eso se puede agregar, no hay ningún problema, siempre y cuando lo quiten. Entonces, ahí está. De esta forma, y con eso ya podemos hacer el cambio de manera rápida y directamente la solución ya estaría para resolverse. Entonces, así estaría, ¿no? El arseno del x cuadrado sumando el 1/4, y al hacer el cambio de variable, pues directamente nos va a quedar esto. Nos va a quedar arriba un dw y abajo una w que va a estar dentro de una raíz. Vale, ahí está. Y para hacer esta integral, o bueno, esta antiderivada, perdón, la antiderivada, toca ver esa antiderivada de esta forma. De esta manera. Así. Entonces, esto de aquí, pues es la típica integral de x elevado a un número. Entonces aquí simplemente a este valor se le suma 1 y lo que quede se lo divide. Entonces al sumarle 1, eso queda un medio, y el 1/2 lo pasamos a dividir, pues a la final el 2 va a quedar terminando multiplicándose. O sea, lo que me refiero es que esta integral va a quedar directamente esto. ¿Vale? Esto de aquí. Así que ya vamos a poner eso acá y ya tendríamos la solución hecha. Y ahí lo tienen, ¿vale? Ahí está la respuesta. Entonces aquí, pues ya para terminar, pues como sé que esto va a quedar, el 2 que está aquí con este 4 que está acá dividiendo, pues se va a simplificar la mitad, por así decirlo, y esto de aquí quedaría un medio, y ya de aquí tocaría poner la raíz de w. Y la raíz de w, sabiendo que w era esto, pues lo volvemos aquí a colocar. Y ya de ahí, pues más una constante c, y tendríamos la solución hecha. Y ahí lo tienen. Otro problema hecho utilizando por partes, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí o todo bien? ¿Qué me dicen? ¿Todo bien con este tema? Obviamente ahí vamos a seguir haciendo más, pero quiero saber si estamos bien todavía hasta ahorita. Sí, profe. ¿Sí? Vamos a ver otro tema. Por si acaso puede que la otra clase yo continúe con este tema todavía, porque en lo que se refiere a por partes, sí hay una gran cantidad de situaciones que van a encontrar, y bueno, eso ya lo van a ver, y voy a tratar de poner ese tipo de problemas, a ver cómo surgen. Déjenme ver si esto está bien, poner o no. A ver, a ver, a ver.
A ver, el siguiente problema lo voy a cambiar para que no sea tan extenso. Ya les voy a mostrar, porque si no va a ser mucho, la verdad, va a ser muy extenso este problema. Así es que lo vamos a cambiar y en vez de poner 5, vamos a hacer colocar ahí el 3, ¿vale? Para que no sea mucho. Si no, vamos aquí a pasar mucho tiempo en esto. Ahí está, el 3, nada más. Con el 3 basta. A ver, entonces, como han visto hasta ahorita, pues la integración por partes solo es como que hago el método de por partes y ya de ahí se soluciona el problema y prácticamente ya tengo la solución. Bueno, eso es el inicio. Eso es el inicio, porque en la integración de por partes hay muchas situaciones que van a encontrar. Por ejemplo, esto es lo más básico que hemos visto, que son las integraciones donde directamente se aplica el método y ya la solución ya está hecha. O sea, ya queda para hacer una integración inmediata y ya de ahí ya se acaba el problema. ¿Cuál es el problema de esta situación que vamos a hacer ahorita? Lo más probable es que aquí nos toque hacer varias integraciones por partes hasta dar con la respuesta. Así es que digamos, el hecho de aquí aplicar una integración por partes a este problema, puede que nos toque hacer otra vez otra integración para desglosar este problema. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. A ver, entonces, vamos a colocar aquí la U y acá el dB. ¿Vale? Entonces, sin tomar en cuenta lo dilate, es un poquito lógico saber o entender de por qué aquí yo pondría z al cubo y acá por qué pondría Euler a la menos z, sin necesidad de saber lo dilate. Y ya les explico por qué. El chiste de poner de esa forma es prácticamente porque si nosotros ponemos z al cubo en la variable u, lo que estamos tratando de hacer es que ese polinomio baje de grado, a tal punto de que ese polinomio pues desaparezca y solo nos quede el Euler. Y al momento que ya solo nos queda el Euler, pues la integral de ese Euler evidentemente ya solo quedaría la misma. Entonces, por eso es que ese z al cubo lo vamos a poner en la u. Pero si nos vamos con la regla de dilate, también queda algo lógico de por qué va a estar ahí también. Y es sentido literalmente por el hecho de saber que como z es una algebraica y Euler es un exponencial, pues ahí se sabe muy bien por qué el z al cubo está en la u, ¿vale? Y bueno, lo que sobra siempre va a estar en dB. A ver, entonces, Profe, ya tenemos la u igual a la z al cubo y lo demás. disculpe, Dime. pero ahí no se cumpliría lo del late. O sea, la función exponencial es lo último. Y dB es... No sería No, si se al cumple. revés. ¿Sí se cumple? No, si se cumple, claro, porque z es el algebraico. Z al cubo es el algebraico y Euler sería el exponencial. Por lo tanto, Ok. el A, como predomina, el A predomina. Recuerda que la jerarquía es de arriba hacia abajo. Entonces, sí cumpliría. Sí cumpliría y sería que U que debería ser Z al cubo. Ya Pero le bueno, explico. entonces, ahora sí, vamos a lo que es vamos a derivar esto y después vamos a integrarlo. Dime. De verdad que sigo sin ver su forma, profesor. De- Explíquelo Perdón, un dime. detalle. La forma que usted Se te corta. los elige. Se te corta tu audio, no sé, a ver, no te entendí la pregunta, dime. Ahí me escucha bien, profe. Ahí sí, dime. Así, la forma en la que usted resuelve para elegir el U y el diferencial de B. ¿Cómo sería? Se te, se te cortó de nuevo el audio, pero ya, más o menos te entiendo. A ver, la forma que yo elijo o la forma como yo lo hago es más por el hecho de saber conocer qué hace U y qué hace DB. Ya sé muy bien que U deriva y DB integra. O sea, bueno, antideriva. ¿Cuál es el problema? Pues yo sé muy bien cómo funcionan las funciones en el momento de integrarse o al derivarse. Y es solo entender la lógica digamos, de qué pasaría si una función se deriva o qué pasaría si una función se integra. Lo más fácil de entender, por ejemplo, los polinomios. El polinomio, que es z al cubo, si yo lo derivo a tal punto de que siga y siga derivándose, en algún momento eso va a ser cero, porque al derivarse los polinomios, va a llegar un punto en donde ese polinomio va a desaparecer.
Pero si lo integro, eso no va a pasar a menos que ese polinomio esté dividiéndose. La única forma para que eso desaparezca, por así decirlo, es que más o menos estuviera así, dividiéndose. Entonces, ahí, teniendo de esa forma el polinomio, yo lo pondría en db. ¿Por qué? Porque si al momento que yo integro esto, después al integrarse, no sé cuánto voy a poner, pero al final la respuesta va a ser así. Obviamente por ahí va a estar un número, pero bueno, la idea es que va a quedar así ahora. Y si lo vuelvo a integrar, después va a quedar así. Y si lo vuelvo a integrar, pues ya vuelve a quedar logaritmo. Entonces va a llegar un punto en donde ese polinomio va a desaparecer. Por lo tanto, es solo el método que yo utilizo o el método que a mí me enseñaron cuando yo vi esto, es prácticamente el hecho de nosotros saber entender qué hace una función al momento de derivarse o qué hace una función al momento de integrarse. Literalmente soy de la vieja escuela. Así lo aprendimos en su momento. Ya después salieron nuevos métodos como esto de LaTeX, que yo no lo conocí. Tampoco lo necesito. Entonces, bueno, así se puede ocupar, ¿vale? Esa es la idea. Entender muy bien cómo funcionan las funciones al derivarse o al integrarse. A ver, ya de aquí, ¿no? ¿Cómo hacer esto, no? La derivada, pues aquí solo nos quedaría el 3z al cuadrado. Ay, Dios. Aquí quedaría, ¿no? Un 3z al cuadrado por dz. Y acá a la derecha, pues digamos, antiderivando, quedaría menos Euler a la menos z. ¿Todo bien? ¿Por qué puse eso, no? ¿O no? O hay alguien que tal vez no haya entendido por qué queda esa antiderivada. Yo no ¿Qué lo me entendí, dicen? vale. O sea, solo sé que la integral de Euler Ok. elevado a algo. Así, pero no sé Claro, el la integral de un Euler es la misma, ¿no? Esa integral, si integramos esto, es la misma. Es absolutamente la misma. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros integramos, va a quedar esto, obviamente, pero siempre vamos a dividir para el número que multiplica la X. O sea, acá va a estar dividido para la A. Eso se dijo en la clase pasada, entonces ahí lo tienen. Ahora, viendo lo que tenemos acá, nuestra X es la Z. Entonces, como Z está multiplicado por un signo negativo, que sería como poner el -1, tú pondrías aquí un -1 y ahí te das cuenta de por qué queda esto. ¿Lo ves? Sí, ¿Sí? muchas gracias. Así lo harías. O si no, pues igual lo puedes hacer con cambio de variable, pero obviamente te llevaría más un poco de proceso, pero al final igual llegas. Ahí está. Ahora, ya de aquí al multiplicarse, pues quedaría la U por B y obviamente después pues B por DU, que sería esto de aquí. Entonces, solo seguir la regla que ustedes deben saber de integración por partes, que es esto de aquí. Entonces, al multiplicarse, ¿qué sucede? Bueno, al multiplicarse esto, pues quedaría menos un 3 por z al cuadrado no, perdón. Un menos z al cubo. Z al cubo de un Euler elevado a la menos z. Ahí está. Aquí deberíamos poner menos, pero como después el b por el de u hay otro negativo que ven por aquí, entonces ahí a la final se convierte en positivo ese menos que vamos a poner ahí. Entonces directamente vamos a poner más. El 3 podemos ponerlo acá afuera. Y prácticamente ahora tendríamos que integrar un z cuadrado con un Euler a la menos z. ¿Sí? Y ya tendríamos para nosotros integrar esto ahora. Entonces, esta nueva integral que tenemos aquí es como literalmente otro nuevo problema que toca solucionar. Entonces, vamos a ver cómo resolver ahora esto. Como les dije antes, el problema de las integraciones por partes es que literalmente se desglosan en situaciones. Este que vimos al inicio de estos dos primeros problemas que hemos hecho es la situación más básica, que simplemente hacemos la aplicación de la integración por partes y ya la solución ya estaría, porque ya se puede resolver de manera rápida haciendo un cambio de variable o cosas así. Por ejemplo, acá lo hicimos con un cambio de variable, acá también. Tendríamos que haber hecho un cambio de variable, pero bueno, ya pusimos directo. Pero bueno, esa es la idea. Ahora, ¿cuál es el problema de esta situación? Es que toca aplicar otra vez por partes. Otra vez por partes. Entonces, como vamos a tener que aplicar otra vez por partes, la idea lógica es que al momento que vayamos a hacer la de por partes, la variable no puede tomar de nuevo la misma, o sea, no puede participar de nuevo otra vez la misma variable.
como ya saben, pues la U y la B ya ocupamos, entonces volver a ocupar de nuevo la U y la B, pues ahí viene el problema. Entonces no podemos ocupar las mismas letras otra vez. Así es que para eso vamos a poner otras nuevas letras para, digamos, para hacer y continuar haciendo la integración por partes. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a colocar ahora, yo que sé, el W, y acá vamos a poner la DZ. Ahí lo tienen. Y bueno, yo la verdad, aprenderse ¿cómo se llama? Esa frase de un día vi una vaca y esas cosas, yo la verdad no lo aprendí por el hecho de que sonó divertida al inicio, pero ya después viendo esta situación donde tienes que cambiar las variables, no te sirve de mucho, porque te sirve sí, porque estás ocupando la U y la B, pero ya después no queda algo relacionado a esa frase, porque ya toca cambiar las variables. Pero bueno, también es una forma de aprendérselo, eso ya sería demasiado quisquilloso verlo de esa forma, pero bueno, yo por eso mejor no aprendí no me aprendí mucho la frase, sino que solo entendí la idea con esta forma que digo aquí, con esto de estar multiplicando, entonces solo aplico esa idea, nada más. Así es que W y DZ ahora, pues vamos a ver cuál tomamos en cuenta. En este caso, pues seguimos tomando la misma situación de que la W acá va a estar el Z cuadrado, y en DZ vamos a seguir poniendo el Euler a la menos Z todavía. Ahí está. Entonces, aquí evidentemente vamos a tener que otra vez a la izquierda, bueno, a la izquierda derivarlo y a la derecha otra vez antiderivarlo. Entonces, vamos a ver qué nos queda después de esto. A ver, dw y acá la z. Como ya sabemos, la z es parecido a la letra b por el hecho de que es la misma integral. Prácticamente queda lo mismo, así que aquí directamente ponemos menos Euler a la menos z, y acá pues solo quedaría 2z por dz. Ahí está. Entonces, para el momento de la solución, pues sería estos dos se multiplican, y de ahí estos dos se multiplican, con un menos de por medio. Entonces, siguiendo lo que es la regla, pues esto sería de esta forma. Menos un z al cubo multiplicado por Euler a la menos z, sumando, y ahí viene un 3, y ahora sí, a multiplicar ese nuevo cambio, ¿no? Que es con la integración por partes. Así es que ahora lo que queda es que ese W y esa Z se multiplican, así es que la multiplicación de esos dos va a quedar menos un Z cuadrado por un Euler a la menos Z. Y después la multiplicación otra vez, el menos va a multiplicarse otra vez por otro menos que se supone que viene por regla de la integración, ¿no? Por partes, aquí hay un menos de por medio, el menos que está aquí, con este menos que está aquí, de lo que es la z, va a convertir eso en positivo, y ya de ahí lo único que me queda va a aparecer un 2 con una integral de una z por un Euler a la menos z, y obviamente por un dz. ¿Vale? Y ahí lo tendríamos. Entonces, bueno, voy a ponerlo bien esto para que quede todo centrado, tal vez. Ahí está. Ahí lo tienen, ¿vale? Ahí está. Entonces, ya teniendo esto, es un poquito evidente de que vamos a tener que aplicar otra vez otra por partes. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Otra vez por partes, entonces aquí vamos a agregar esa cosa. Déjenme poner esto bien, la multiplicación. Y ahí vamos a colocar otra nueva variable, por ejemplo, una P y una Q, tal vez, no sé, o otras letras, como quieran. Pueden cambiarlas ahí, tal vez X y Y si quieren, da igual, ¿no? Yo la verdad, tal vez les recomendaría que no utilicen la X, la verdad. No vayan a utilizar la X. Cuando son integrales de otras letras. Por ejemplo, aquí tenemos la letra Z, por nada en el mundo utilicen X. Y les digo más por el hecho de
confusión, nada más, por confusión, nada más. Y lo digo más por como digo, es por la idea de que la mayoría de los problemas, como son con X, ya cuando tengan la solución, algunos se olvidan de que en realidad el problema estaba con Z, y como están acostumbrados a dejar toda la respuesta con la variable X, ya cuando encuentran la solución lo dejan así. Y el problema es que no toca dejar de esa forma porque obviamente la variable no es X. Entonces, no es recomendable utilizar la X cuando tienen otra letra. Solo por eso, por la confusión que puede llegar después. Es por el olvido que a veces saben tener algunas personas. Si no son de los que se olvidan, pues utilícenlo nomás. No hay problema. Yo prefiero no usarlo porque a veces yo sí me suelo olvidar, así es que preferible yo no lo uso. Así es que aquí voy a poner una letra P y acá voy a poner la letra Q. Bueno, de Q sería. Ahí lo tiene. Entonces, en P, pues sería pues literalmente solo la letra Z. Y en DQ, pues sería el Euler a la menos Z con el DZ. Ahí está. Y como ya sabemos, pues evidentemente el diferencial de P, pues solo quedaría el diferencial de Z. Y la antiderivada en el otro lado, pues es algo que ya se ha repetido hasta ahorita, ¿no? Es algo que a integrar, pues ya sabemos cómo queda, porque es lo mismo que el inicial del diferencial B. Esto quedaría, pues esto de aquí, ¿no? Un Euler elevado a la menos Z. Ahí está. Vale, entonces aquí ya lo único que queda es que estos dos se van a multiplicar y después estos dos se van a multiplicar. Vale, ahí está. Y aquí un menos de por medio. Entonces, ahí al multiplicarse, pues vamos a ver qué nos queda al final. Tendríamos esto. Para esto de una vez así. Aquí hay un 6 de por medio. Y ahora sí, vamos a hacer esa integración por partes ahora. La P y la Q se multiplican, entonces estos dos va a quedar así, menos Z por Euler a la menos Z, ya está. El menos, como ya sabemos, esto va a quedar positivo ahora. Y después la integral de lo que queda sería solo integrar un Euler a la menos Z por dz. Y ya está. A la final esto ya queda como que algo evidente de lo que va a quedar al final, entonces ya directamente voy a colocar la respuesta, ¿ok? Entonces aquí tendríamos un menos Z al cubo de Euler a la menos Z, menos 3Z cuadrado de Euler a la menos Z, menos 6Z por Euler a la menos Z, y por último menos 6 por Euler a la menos Z. ¿Por qué? Porque esta integral pues es la misma que sabemos que ya la teníamos desde el inicio en lo que son las integraciones por partes. Entonces a la final pues esto es lo que queda esta respuesta. Y como ya está antiderivado lo que es la solución, pues la típica más C al final. Y ahí lo tienen. Pregunto, ¿no? ¿Todo bien con esto? ¿Qué me dicen? Todo bien, profe. Ok. Entonces voy a borrar esta parte, lo que está acá a la derecha, para continuar con otra situación que puede aparecer. A ver, no voy a hacer más problemas de esta situación. ¿Por qué? Porque al final sí podría estar perdiendo mucho el tiempo por estar haciendo integrar. Entonces es preferible no. La idea está clara, de que van a tener que hacer por partes, hasta que simplemente quede al final algo de que antiderivar de manera rápida. Por ejemplo, en este caso, lo que quedó al final fue antiderivar esto, y esto es algo que se puede hacer de manera rápida, es una integral inmediata, ¿no? Entonces, vamos con otro tipo de situaciones que van a encontrar, que sería, déjenme ver dónde está esto. Lo tengo por acá, esta cosa. Déjenme buscar dónde está. A ver si lo tengo por aquí. A ver. Vale, este de aquí es. Lo tengo aquí, pero no sé si hacer esa. Déjenme ver.
No, prefiero hacer algo más simple. Voy a hacer esta. A ver, aquí está. Ya les voy a explicar acerca de esta situación que va a pasar en las integraciones por partes, ¿no? Ahí lo tienen. Esta es una nueva situación que va a aparecer en este tipo de integración, así es que estar atentos. A ver, primero, tengo un número que está elevado a la variable x y el otro es una función trigonométrica, ¿ok? Si nos basamos en lo del late, pues aquí tendríamos como que trigonométrica y el otro sería como que podría ser tomado como que si fuera una exponencial, pero no lo diría. Lo tomaría más como una algebraica, esto de aquí, del 3 elevado a la x, porque a la final es una función en sí, más no es algo elevado a un número. Exponencial, lo típico es que sean las típicas Euler o los típicos funciones elevadas a un número, entonces podría tomarlo como que si fuera una algebraica, pero bueno, tal vez solo por el hecho de que como el Euler también es un número y está elevado a una función, podría decir que tal vez pueda que sí sea una exponencial. Pero bueno, a ver, entonces, ¿cómo vamos a tomar en cuenta la u y la db de estas dos funciones? Si nos vamos con hilate, podemos decir eso, de que coseno, como es una trigonométrica, y el otro, tomando en cuenta de que vamos a estar más seguros de que sí es un exponencial, entonces coseno sería la u y el otro pues sería db. ¿Ok? Así sería trabajar de esa forma. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que en este tipo de situaciones, pues a la final, la verdad, con la experiencia que ya les digo yo, que prácticamente da igual, da igual. ¿Ok? Entonces, yo la verdad, en este tipo de situaciones, que ya les voy a explicar ahorita, en este tipo de situaciones da completamente igual donde pongan la u o el db para este tipo de funciones. Y ya les voy a explicar por qué. Entonces, como voy con la idea de que va a ser completamente igual, ¿qué me conviene? A mí como la persona que está resolviendo la integral, ¿qué me conviene? Pues a mí me conviene, la verdad, que el 3 elevado a la x esté acá, ¿vale? Y uno dirá, pues se supone que ese 3 a la x, como es exponencial y el otro es trigonométrica, el exponencial debería ir acá porque la trigonométrica es la que predomina. Sí, pero la verdad da igual. Como digo, es por la experiencia que ya tengo. Así es que simplemente ya les voy a explicar por qué. ¿Por qué sucede eso? ¿Vale? Es simplemente lo siguiente, que ya les voy a decir que en este tipo de situaciones da completamente igual. Da completamente igual. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos identificar eso? ¿Cómo vamos a identificar esa situación? Pues resulta que al momento que vamos a identificar eso, es que prácticamente las funciones, por más que la derivemos o por más que las integremos, no van a cambiar o no van a desaparecer. Esa es la forma más fácil de identificar para nosotros saber colocar el u y el db de la forma que nosotros queramos. Por ejemplo, la Euler a la x, el 3 a la x, 3 a la x. El hecho de que yo la derive y el hecho de que yo la integre, el 3 a la x nunca va a desaparecer. Lo único que va a aparecer es un logaritmo de 3 que estaría multiplicándose o estaría dividiéndose dependiendo de dónde lo coloque. Porque recuerden que al momento que derivo, el logaritmo de 3 va a aparecer porque la derivada de eso, ahí aparece un logaritmo, ¿no? El logaritmo de 3. Entonces, al derivarlo, va a multiplicarse. Al integrarlo, va a dividirse. Por lo tanto, según digamos, lo que a mí me conviene, o según mi gusto, pues prefiero que esté multiplicándose, porque no quiero trabajar con fracciones. Entonces, prefiero que esté multiplicándose. Por lo tanto, el coseno lo mandé al otro lado. Ahora veamos por qué el coseno también no va a cambiar. Por ejemplo, el coseno, ¿no? El coseno, aunque yo lo derive o aunque yo lo integre, tampoco va a desaparecer. Lo único que va a hacer es alternar entre esas dos funciones que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, la derivada de coseno sería menos seno. Pero enfoquémonos solo en la función seno. Ok, derivando coseno es seno, es la función seno. El menos, bueno, está por ahí, no importa. Seno. ¿Qué pasa si la vuelvo a derivar? Si yo derivo seno otra vez, aparece coseno. O sea que a la final vuelve a aparecer la misma función. Y si yo la derivo de nuevo, otra vez seno. Derivo, coseno. O sea, volvió a aparecer.
¿Qué quiero decir con esto? Que prácticamente estas funciones que se derivan o integran, a la final no va a desaparecer nunca, sino que se vuelve a repetir. Y eso debe pasar con las dos funciones para hacer este método que voy a hacer ahorita, que es saber utilizar el hecho de poner la u y el db en cualquiera de esos dos lados, cambiarlos y eso. Entonces, pregunto, ¿no? ¿Está claro de por qué les puedo poner esta cosa, ¿no? Digamos, el u y el db, ponerlos como yo quiera. ¿Estamos claros? ¿Por qué sucede? Para ya continuar. ¿O algo no, a alguien no le entendieron? ¿Qué me dicen? Si no, les repito, no pasa nada, pero díganme. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Está claro de por qué no importaría el orden? Sí, profe. ¿Sí? Vale, eso tienen que tomar en cuenta, de que el orden no importa por el hecho de que por más que lo derive o por más que lo integre, no va a desaparecer la función, seguirá siendo o apareciendo la misma en algún momento, entonces tiene que pasar eso con ambas. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿qué pasa si a la izquierda lo derivo y qué pasa si a la derecha lo antiderivo, ¿no? Haciendo las integrales a este lado. Entonces vamos a ver qué se hace. Primero, derivando a este lado. Tenemos que la derivada en este lado, pues obviamente sería de u igual al lado a, y ahora sí vamos a ver cómo quedaría. La derivada de este 3 a la x es la misma por el logaritmo de 3, como mencioné antes, que estaría multiplicándose por el diferencial de x, nada más. Y la antiderivada del coseno, pues sería solo la función seno, nada más, seno de x. ¿Vale? Ahí lo tienen. Ya está. Entonces, estos dos se van a multiplicar. Adiós. Estos dos se multiplican. Y acá también estos dos se multiplican. ¿Vale? Y aquí el menos, no de promedio. Entonces, hasta ahorita todo sigue siendo lo mismo, como hemos estado haciendo hasta ahorita. Lo mismo. Y bueno. Entonces, la multiplicación de estos dos, pues sería 3 a la x multiplicado por seno de x. Y ya después ahí quedaría menos el logaritmo de 3 multiplicándose con todo esto. El logaritmo de 3, como es una constante, preferible lo pongo afuera. Y ya de ahí sí quedaría otra vez un 3 a la x por una función ahora seno a la x por el diferencial de x. Entonces, ocurre la situación de que vamos a tener que aplicar otra vez otra integración por partes. Y bueno, eso es normal, eso va a pasar. Eso va a pasar en este tipo de problemas, o bueno, en Es una cadena. Es una situación, así es. Es una cadena en sí que va a pasar de nuevo, pero es muy diferente a lo que ya vimos en la situación pasada. O sea, en esta de acá, por más que aplicamos la integración por partes, vamos a tener una respuesta al final. Acá no vamos a tener esa respuesta por el hecho de simplemente la lógica. Como sabemos que al momento que derivamos, integramos, va a volver a aparecer la misma función, es lógico pensar de que en algún momento esto va a volver a ocurrir. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Pues ya vamos a ver, ya vamos a ver. Por eso es una situación también de este tipo de problemas, donde van a tener que ver eso, ¿no? Va a aparecer esa cosa. Entonces, otra vez vamos a tomar en cuenta otra variable. Por ejemplo, vamos a tomar aquí en cuenta de nuevo una w y aquí un dz. Y vamos a tomar las funciones que corresponden. A ver, primero, esperen un momento. Vale, vale. Ahora sí. Vamos a colocar aquí las dos funciones. Aquí tenemos la función 3 elevada a la x y el otro la función seno. Entonces, por ahora, es preferible seguir el mismo orden con el que tomaron en cuenta digamos, la integración pasada, o sea, de esto de aquí. Tomar en cuenta lo mismo, así es que para esto, pues, otra vez vamos a colocar en la u, o en este caso, en la w, la misma función que tenemos ahí, y en el db o en el dz, colocamos la otra función que resta, o la que queda. Entonces aquí seguiríamos tomando en cuenta el 3 elevado a la x, y acá en el dz seguiríamos tomando en cuenta la función seno de x, ahora en este caso. Ahí está. Entonces aquí, evidentemente, en un lado derivamos y en el otro antiderivamos. Entonces, derivada de w, pues esto otra vez aparece un 3 a la x o un logaritmo de 3 y obviamente un diferencial de x. Y acá en z, pues la antiderivada pues sería menos coseno de x.
Y ya está. Entonces ya está en lo que se refiere a lo que es las derivadas integrales, y ya de ahí lo único que queda es aplicar la regla, ¿no? Estos dos se multiplican y después estos dos se multiplican con un negativo por medio. Entonces, vamos a ver qué nos queda al final. La multiplicación de esto queda 3 a la x, seno de x, menos un logaritmo de 3, que estaría multiplicándose a la nueva integración por partes que acabamos de hacer. Y vamos a ver cómo va a quedar esto. A ver, entonces, ahí lo tienen. A ver, la multiplicación de estos dos, vamos a ver cómo queda. Digamos, el 3 a la x con el coseno va a quedar aquí con negativo, así es que aquí quedaría un 3 a la x coseno de x, con negativo. Y el menos con el menos, pues este menos que está aquí, con el menos que viene por la integral, pues se va a convertir en positivo. Y ahí va a quedar prácticamente más un logaritmo de 3, donde va a estar multiplicándose, y ahí nos vamos a dar cuenta de lo que va a quedar ahorita. Prácticamente lo que queda ahorita al final es lo mismo que teníamos al inicio. ¿Sí? Ahí lo tienen. A ver. En esta situación, por si acaso, es algo normal que eso pase, ¿vale? En la situación que estoy hablando ahorita. Es algo normal que eso ocurra, así es que no pasa nada. El hecho de volver a obtener la misma integral que tenemos al inicio de todo es normal. Es algo que eso de ley iba a ocurrir. Entonces, vamos a ver cómo resolver esto. Entonces, el hecho de multiplicar todo esto, pues ya vamos a desglosar esta cosa para ver cómo queda al final. Tendríamos un 3 a la x seno de x. Ya después tendríamos un más, un logaritmo de 3. Espera un momento, déjenme ver. Entonces, siguiendo la idea, por si acaso, tendríamos esto, ¿no? Logaritmo de 3, que estaría multiplicando con 3 a la x, con coseno de x, y ya al final, pues el último quedaría menos logaritmo al cuadrado de 3, y bueno, con esa integral que ya tenemos desde el inicio. Entonces, ahí está. Vale, ¿qué sucede? A ver, como mencioné antes, en este tipo de situaciones, eso va a ocurrir, va a pasar, ¿ok? Eso debe ocurrir en esta situación. Entonces, a la final, vamos a ver cómo resolver esta parte. Como va a ocurrir, quiere decir que, obviamente, para encontrar la solución de esto, no serviría de nada seguir integrando por partes y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque al final eso nunca va a desglosarse. Es como prácticamente una integral que no tiene terminación, porque es como que se repite el ciclo. Y eso pues no es el chiste. Para encontrar la solución de esto, es simplemente tomarlo en cuenta como que si fuera una ecuación. Una ecuación donde todo lo que tienen ahí ahorita, todo lo que está aquí, a partir todo lo que está aquí, esto salió de algo. O sea que esto prácticamente salió de esto. Entonces, si lo vemos como una ecuación, es un poquito lógico saber lo que vamos a hacer, ¿no? O alguien no lo ve. ¿Qué me dicen? ¿Quién me diría qué se debería hacer, según lo que ven ahí? ¿Qué harían? Que pasar la integral al otro lado. Pasar al otro lado, por supuesto. Pasar la integral que está a la derecha, a la izquierda, sacar factor común, por así decirlo, de esa integral, y lo que quede, pues, pasar al otro lado a dividir, y esa es su solución de esa integral. Entonces, si yo paso este de aquí, ¿vale? Esta parte, al otro lado, a sumar, y saco factor común, ya vamos a ver cómo queda, ¿verdad? Ya les voy a mostrar eso. Entonces, el chiste va a quedar así. A ver, esto lo voy a poner ahí porque es lo que queda al final. Y miren. Como mencioné antes, esto va a pasarse al otro lado a sumar. De esta forma. Prácticamente. Así.
va a quedar sumando. Y como puedo sacar factor común, que son las integrales que vemos aquí, se va a sacar factor común. Entonces prácticamente yo puedo decir que esto va a quedar 1 más logaritmo al cuadrado de un 3 de esa integral. Y ya de ahí ya tendría la respuesta para esta integral. ¿Qué me dicen? ¿Todo bien con la solución de este problema? ¿O hay algo que no lo hayan entendido? ¿Qué me dirían, chicos? Profe, ¿puede repetir ese factor común? Que no, ahí me perdí. Ya les voy a explicar. A ver, esperen un momento. Solo voy a colocar esto último. Y ahí está. El factor común de esto con esto. Si tú sacas factor común, aquí quedaría 1, porque sacas de todo esto, sacas eso mismo, queda 1. Y de esto, pues quedaría el logaritmo cuadrado, ¿no? Porque sacas el factor común de esto, lo que queda es el logaritmo Ah, cuadrado. ya. ¿Vale? Por eso te queda así, con esa integral. Entonces, visto de la forma como ya la están viendo, pues directamente ya la respuesta o la solución sería pues solo pasar ese 1 más logaritmo al cuadrado de 3, pasar al otro lado a dividir, y eso ya sería la solución de esta integral. Entonces, bueno, esta antiderivada sería. Y ahí lo tienen, chicos. Ahí está. Entonces aquí, digamos, para hacer esto más rápido, tal vez, voy a sacar factor común algunas cosas. Por ejemplo, aquí el 3 a la x, con este 3 a la x le saco factor común. Y ya de ahí va a quedar de esta forma. Y aquí quedaría seno de x más logaritmo de 3 coseno de x. Y todo esto pues dividido para ese 1 más logaritmo cuadrado del 3. Y como ya está todo resuelto, porque ya no hay nada más que tenga que integrar, pues a la final, ¿no? El famoso más c. Y listo. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Todo bien con este tipo de problemas? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Sí, ok. Entonces, esa es otra situación que puede pasar en esto de integraciones por partes. Ahora, como mencioné antes, creo que sí va a faltar otra clase más de integración por partes. Y ya una vez que vea claro de que sí van a poder hacer la integración por partes sin ningún problema, ya iríamos con integraciones, perdón, integración de funciones trigonométricas prácticamente. Y ya, entonces... Una de las típicas situaciones que van a encontrar, tal vez sea esta también. Así es que la siguiente clase, espero traer ya resuelto esta o lo resolvemos ahí en la clase. Y ahí comprobarán si ustedes lo logran hacer, ¿vale? Ahí lo tienen. Este de aquí. Este de aquí, ¿vale? Este lo vamos a hacer en la siguiente clase o tal vez ya lo traiga hecho. Este de aquí. O directamente, déjenme poner otro que también es importante. Esto ayuda bastante para ver qué tal están en su forma de razonar, de saber colocar la U y el de B. Para este de aquí, que ya les voy a explicar el que voy a poner. Porque el problema que les voy a colocar ahorita es es un poquito especial, la verdad. Porque a la final, en su tiempo complicó a los que vieron esa materia en esa vez y apareció este problema, complicó a algunos alumnos esto de aquí. Entonces vamos a ver o vamos a esperar que tal vez a ustedes no se les complique, ¿no? Entonces aquí les muestro. Ahí lo tienen. Espero que sí se vea, si no le hago un poquito más grande, ahí está. Las dos las vamos a hacer, o tal vez ya las traiga hechas. Si no las traigo hechas, las hacemos acá y les explico cómo se hace. Y si ya las traigo hechas, igual les explicaría cómo se hace. ¿Ok? Si sea como sea, igual les voy a explicar las dos. Entonces,
Si pueden, lo hacen ustedes para practicar, lo harían. Y prácticamente ahí ya después continuamos la siguiente clase con esto. Y una vez que acabemos esos dos problemas, creo yo, con esos dos problemas ya es suficiente con integración por partes. Y nos vamos con funciones trigonométricas, que es otro tema de integración. Entonces eso sería para el día miércoles. ¿Quieren yo qué sé, alguna pista para la resolución o simplemente no? Y lo vemos el miércoles. ¿Qué me dicen? ¿Quieren alguna pista o no? Solo de la primera. De la primera te refieres a esta, al coseno. Sí. Vale. La pista es que prácticamente van a tener que hacer esto, lo que acabamos de ver. Este método. Lo que acabamos de ver ahorita. Literalmente ese coseno del logaritmo es esto, utilizar este método. Entonces, la pista sería, por así decirlo, es que aunque U sea el coseno de ese logaritmo, el de B, pues sería lo que queda, o sea, y lo único que queda es el de X. Entonces, eso es lo que van a tener que hacer a la final. Ok, listo. U igual a esa función y lo que queda, pues el de B de X. Y listo. Preferiría no dar pistas porque si no, ¿de qué sentido tiene hacer esta que es especial, ¿no? Es especial por el hecho de saber cómo colocar la U y cómo colocar el DB. Y si ya les digo cómo colocarlo, pues ya ahí pierde sentido, la verdad. Entonces, ahí lo tienen, esos dos problemas. Lo digo, los vemos el miércoles, o lo hago ahí, o ya lo traigo hecho, como sea. Igual las dos formas que se haga, les explicaría. Y nada, chicos, eso sería todo. ¿Alguna última pregunta? Si no, ahorita dejo de grabar y terminaríamos por hoy. ¿Qué me dicen? De mi parte ninguna. Listo, entonces, parece que no, ¿no? Entonces, eso sería todo por hoy y bueno, cualquier cosa, pues ahí estaríamos hablando. Ahí quedaría.